Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos nuevamente a la línea telefónica. Ahora saludamos y agradecemos a Grace Fernández del colectivo Búscame y Movimiento por Nuestros Desaparecidos México que nos tome esta llamada. Grace busca a su hermano Dan Yeremel desde hace 16 años, si mal no recuerdo, 2009, haya desaparecido en Torreón y desde entonces forma parte pues de estos colectivos que por todo el país están exigiendo justicia y que vuelvan a su casa sus familiares. Grace, gracias por atender esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, gusto en saludarles, Rubén y Jesús. Gracias, Grace. Tenemos interés en conversar contigo para conocer tu punto de vista acerca de la renuncia de Teresa Reyes al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda. Duró casi 2 años y me parece que casi todo el tiempo pues no contó con el aval o por lo menos con la plena legitimidad de parte de los colectivos porque no estaban satisfechos con su trabajo. Les parecía, creo, así se pronunció en ocasiones, que no tenía empatía. ¿Qué opinas de la renuncia de Teresa Reyes? Híjole, no es algo que nos sorprenda porque ya veníamos pidiéndolo Sí. En muchas colectividades en distintas ocasiones, ¿no? Sin embargo, sorprende que haya sido ella quien haya renunciado y no que haya sido por las propias autoridades quien hayan reconocido que no era la persona idónea para estar al frente de la comisión y que por tal motivo le hubieran pues dado las gracias, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, y como bien decías, muchas veces nos pronunciamos, sí, por un lado por el trato, pero otro y más importante todavía que decíamos no es la persona idónea. Sí es importante el trato a las víctimas, pero más importante es que tengan algo que aportar, porque la búsqueda implica que las personas pudieran estar en riesgo en su integridad, en su vida, y entonces pues no estamos como para esperar a que alguien aprenda cómo se debería buscar. Exactamente. Esta institución en específico necesita personas que tengan conocimiento y experiencia de cómo buscar a las personas, ¿no? Y eso pues definitivamente le faltaba bastante a Teresa Guadalupe. ¿Empatía también? Definitivamente. Hubo muchos intentos por parte de muchas colectividades de acercarse y decirle, oiga, mire, no es la mejor forma, ¿no? O sea, ella llegó en el momento en el que estaba, pues esta tan lastimosa estrategia de la actualización del registro, que primero llamaron censo y después de estrategia de búsqueda en vida, y que no era ni una ni otra, sino pues un afán de disminuir el número de desaparecidos, ¿no? Claro, fue por más que intentábamos, no logramos que entendiera eso. Fue una coyuntura muy complicada porque además se juntó con prácticamente el frenar la investigación del caso Ayotzinapa, la renuncia de funcionarios clave que al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador habían ayudado a empujar la agenda de las familias buscadoras como Carla Quintana, como Alejandro Encinas también, incluso el titular de la unidad de investigación del caso Ayotzinapa dentro de la Fiscalía. Como que todo eso se conjuntó. ¿Sientes tú que desde entonces hubo un retroceso, digamos, si es que asumo que hubo al principio del gobierno, los primeros 3-4 años de López Obrador, cierto avance en ir fortaleciendo la Comisión Nacional de Búsqueda del Sistema Nacional de Búsqueda? Es correcto, los primeros 3 años del gobierno de López Obrador fue mucho trabajo, mucho avance, mucha comunicación, sobre todo con el equipo de Secretaría de Gobernación, con Olga Sánchez, con Alejandro Encinas, con Carla Quintana, uh-huh. Pero como bien dices, en los 2 últimos años de López Obrador dimos un salto cuántico para atrás, 10 años. O sea, conceptos que ya estaban entendidos, mecanismos, herramientas, la necesidad de coordinación, eso desapareció antes de irse López Obrador y hoy nos está costando mucho retomarlo pues con el equipo de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Y entonces pues teníamos la esperanza de que pues, o sea, se diera el cambio de la titular, que qué bueno que se va a dar, pero pues qué malo que el mensaje sea y pues no, ya no tengo el apoyo de las 2-3 víctimas que me lo daban, entonces me voy o quizás se va a otra institución o ve tú a saber, pero no es un reconocimiento de esta no era la persona correcta por parte de Gobernación o de las
autoridades federales, ¿no? Pero tan así es el retroceso que están observando con estas modificaciones, no solo de funcionarios, sino de ejercicio de sus funciones y de política contra las desapariciones. Es correcto, porque estamos hablando que, por ejemplo, lo que nos costó tantísimo como es el mecanismo extraordinario de identificación forense, que era todo un esfuerzo con un enfoque internacional amplio para poder hacerle frente a la crisis forense, terminó por desaparecer, ¿no? El Centro Nacional de Identificación Humana se quedó ahí nada más el cascarón. Uh-huh. El único que subsiste es el de Coahuila, y pues realmente que tú digas, han hecho una inversión adicional por lo menos para ampliar el enfoque regional y que supla con lo que ya no alcanzaron a hacer con este cierre de los dos mecanismos forenses, ¿no? Pero tampoco hubo un esfuerzo por hacer un plan nacional de búsqueda, un plan nacional de exhumaciones. O sea, lo único que hizo la comisionada fue modificar la estructura de la comisión, y gente que estaba, según ella, en la oficina ocupando un espacio, los mandaron a los estados. Pero yo pregunto, ¿de qué le sirve a Tamaulipas tener dos funcionarios que incluso ni siquiera son de la localidad, que son de la Ciudad de México, que seguramente no van a querer estar en Tamaulipas por el riesgo y por el colapso de la institución, ¿no? Entonces, bueno, el esfuerzo, pero insuficiente, ¿no? Pero además desmanteló unidades como la de, no me acuerdo el nombre exacto, pero la unidad encargada de búsquedas del pasado, donde estaba Pablo Yankelevich. Exacto. Volvemos a que muchas de las desapariciones pues son lo que nosotros llamamos de larga data, ¿no? Exacto. Cuando ya es más difícil obtener información. Y pues ayer veía que el 50% de las desapariciones que están hoy en día registradas son del 2019 para acá. Entonces, esa unidad era fundamental porque es un enfoque diferente buscar a alguien que fue desaparecido hace 5, 10, 20, 30 años que los que desaparecieron el día de hoy. Claro. Es terrible. Grace Fernández, te saluda Jesús Estrada. Entonces, la consecuencia de esta serie de políticas aplicadas en el gobierno de López Obrador es que nos llevó 10 años hacia atrás, pero particularmente desde la llegada de Teresa Guadalupe Reyes a la Comisión Nacional de Búsqueda de octubre del 2023 hacia acá, ¿qué consecuencias ha habido, Grace Fernández? ¿Cree que esto se traduce en un incremento en la cantidad de personas desaparecidas desde los últimos 2, 3 años a la fecha? Decíamos cuando llegamos a los más de 100,000 desaparecidos, en aquel entonces decíamos que era un promedio de 32 personas que desaparecían de forma diaria. Al día de hoy, en promedio desaparecen 45 personas en el país. Entonces, más allá de encontrar a los que ya estaban desaparecidos cuando llegaron este gobierno, pues se siguen incrementando. Entonces ni encuentran, pero tampoco evitan que haya más desapariciones, claro. Y eso es gravísimo, ¿no? Y lo que han aplicado es una estrategia más bien de simulación, jugando con las estadísticas o las clasificaciones del delito. Ahora, de lo que viene, Grace Fernández, ¿qué es lo que habría que evitar a partir de esa experiencia con Teresa Guadalupe Reyes, la próxima persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Qué perfil debería reunir? ¿Qué debería evitarse con esta experiencia del pasado? Pues lo que definitivamente se tiene que evitar es que sea la política de los funcionarios públicos de Morena, ¿no? Que son 90% fieles a la cuarta transformación y 10% operativos, ¿no? Y cuando me refiero a operativos es con que sepan leer y escribir, ya la hicieron. Más bien tendríamos que estar buscando profesionales que tengan conocimiento de búsqueda, que tengan conocimiento de investigación, que tengan conocimiento de análisis de contexto, que sepan al reto que están llegando, que no vengan a aprender, que vengan a aportar, que vengan a sumar, a construir y sobre todo pues a buscar y encontrar personas, ¿no? Podría ser que este perfil se encuentre justamente entre un familiar, es decir, que llegue como titular de la Comisión de Búsqueda un familiar que ya esté participando en los trabajos de los colectivos.
Pues mira, yo no digo que no pudiera ser, pero sí se me haría como el incrementar la responsabilidad a las familias, ¿no? Uh-huh. Muchas veces las organizaciones nos han dicho hay que ocupar las instituciones para lograr un cambio, pero vamos, si no viene de la mano de la voluntad política, pues únicamente va a lastimar la legitimidad de esa víctima y de todas las víctimas, porque por los errores que comete una persona nos van a calificar a todas. Entonces, yo creo que está en la responsabilidad de las autoridades elegir a la persona idónea y hacerse responsable de sus capacidades y de sus errores y de sus omisiones, ¿no? La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ya anunció desde antier, me parece, que se va a hacer una consulta. Bueno, incluso no solo que lo quiera, así lo obliga la ley. Ya están en contacto a los colectivos en los que participas, ya les llegó la convocatoria para proponer perfiles para el próximo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. No, ni convocatoria, ni procedimiento, metodología, ¿no? Porque una cosa es que digas que vas a hacer una consulta pública y otra que mandes un correo para que ahí manda tu aplausómetro y que no haya indicadores de evaluación para poder decir esta persona cumple con A, B y C, y según la opinión de las víctimas, efectivamente cumple con A, B y C, y entonces por eso esa es la que debe estar, ¿no? De hecho, según recuerdo, me corrige si me equivoco, Grace, el proceso por el cual llegó Carla Quintana en 2019, me parece que fue ejemplar en el sentido de que hubo convocatorias, entrevistas públicas a los aspirantes y de ahí se definió que fuera Carla Quintana. ¿Algo semejante debería hacerse? Es correcto, que aún en ese proceso decíamos, bueno, ¿y cómo calificaron las aptitudes de los aspirantes, ¿no? Porque no es únicamente el decir, ay, mira, aquí está la entrevista, te gustó, o sea, ni siquiera hubo posibilidad de participar en las preguntas que tendrían que hacerle, pero no hubo así como una evaluación, por ejemplo, como se dio ahora con la CNDH, ¿no? Hablando del proceso, no de la decisión, ¿no? En donde decían, pues en las calificaciones de formación académica, de experiencia, de conocimiento, de aptitudes, pues fulana y mangana son las mejores calificadas, ¿no? Uh-huh. Eso es parte de lo que esperaríamos para que la toma de decisión de quién se queda sea razonada y justificada, pues ahora sí que con elementos de prueba, ¿no? Exacto. Grace Fernández, un par de preguntas finales de mi parte rápidamente. Una es, ahorita que comenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este contexto de nueva titularidad de la Comisión de Búsqueda, de cambios también en la Fiscalía del caso de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿sería momento de plantear también un relevo en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Definitivamente, y lo esperábamos el año pasado, ¿no? Y si Rosario tuviera poquita vergüenza, pues hubiera presentado su renuncia, porque definitivamente el mayor retroceso, pero el más doloroso, es el de la CNDH. Por el contexto, doña Rosario Ibarra fue quien luchó, y sus lágrimas y su sufrimiento fue el que construyó la CNDH. Y pues teníamos la esperanza que desde la perspectiva de víctimas tuvieran una mayor protección y promoción de los derechos de las víctimas, ¿no? Uh-huh. Y esto se ha convertido, pues ahora sí que en la defensoría de las instituciones y no de las del pueblo, ¿no? Claro. Y finalmente, ¿hay fechas programadas para mantener los contactos que ha habido de parte de colectivos de personas desaparecidas con la Secretaría de Gobernación, estas mesas que han llevado a cabo en los meses anteriores? No, teníamos el compromiso de que en el mes de julio, que termine el día de mañana, y que esperaríamos que pues antes de que termine el mes nos digan cuándo nos volvemos a reunir, ¿no? De acuerdo, muy bien. Grace Fernández, muchísimas gracias por aceptar conversar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara sobre este tema tan importante. Al contrario, gracias a ustedes por siempre estar al pendiente. Con mucho gusto. Gracias, Grace Fernández, del colectivo Búscame y Movimiento por Nuestros Desaparecidos México. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar el programa este miércoles 30 de julio.